Ujú. Hola, buenas tardes. Em, Primero que nada, agradecer a Naturalistas de Chile por la invitación. La verdad es que durante las cuarentenas necesitamos un poco de educación de fauna silvestre. Mi nombre es Camila Díaz, yo soy médico veterinario de la Universidad Andrés Bello y he estado trabajando un poco con varamiento de tortugas marinas en Chile. Así que eso les voy a contar un poco hoy día. Bueno, para darles como una pequeña introducción, las tortugas marinas modernas pertenecen a un antiguo grupo de reptiles que habitaron en la Tierra por más de 110 millones de años, las cuales dependen del hábitat marino y también terrestres para el crecimiento y desarrollo desde las playas de arrecifes bentónicos y como también en aguas abiertas de diferentes tipos de mares. Las 7 especies de tortugas marinas que hay en el mundo están todas incluidas en la lista roja de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y los problemas que enfrentan las tortugas marinas son muchos, tanto en la tierra como también en el mar. Bueno, los reptiles marinos son altamente migratorios. Eh, la verdad, y que con algunos estudios que se han hecho acá en Chile, se ha podido ver que las tortugas que están alimentándose de nuestro mar vienen directamente de las Islas Galápagos. Esto es lo que muestra el paper que tengo en la pantalla, que es de Rocío Álvarez. Eh, y esto indica más o menos la importancia que tiene Chile para las tortugas marinas. Principalmente vienen a alimentarse eh, para luego tener una mayoría en el fondo de estar lista para la reproducción y después migrar nuevamente a los sitios de orígenes para poner huevos. Todas las tortugas marinas ponen huevos, no hay ninguna que sea vivípara. Eh, Cuando estas ponen huevos, la verdad es que son entre 80 a 150 huevos por nido, y el nido tiene una diferencia de temperatura, ¿ya? Esta diferenciación de temperatura es muy importante ya que a mayor temperatura suelen salir más hembras y a menor temperatura suelen salir más machos. Por ende, también podemos apreciarlo en cuanto ahora a los problemas que tenemos con el calentamiento global, que tenemos muchas hembras y muy pocos machos. También la contaminación de plástico tiene mucho que ver. Hay algunos estudios que dicen que el plástico ayuda a que se mantenga el calor dentro de los huevos, o sea, dentro de los nidos, y por ende salen aún más hembras. Luego de esto y estar en el mar, las tortugas suelen ser muy solitarias, y por lo tanto también son reptiles que llegan a edades muy avanzadas, por lo tanto se dice que son longevas y pueden vivir hasta más de 100 años en algunos reportes. Dependiendo de las dietas también de estas tortugas, eh, van a cumplir diferentes roles ecosistémicos dentro de la fauna. Y como son reptiles marinos, estos reptiles dependen mucho de la temperatura del mar para mantener su metabolismo. Bueno, en Chile tenemos 5 especies de tortugas marinas. La primera tortuga marina que nosotros tenemos es la tortuga verde, Ochelonia midas, que está en peligro de extinción. La segunda tortuga es la tortuga olivácea, o Lepidochelis olivácea, que también está en estado vulnerable. La tortuga careta careta, o tortuga cabezona, que tenemos también en estado vulnerable. Tortuga laúd, o Dermochelis coriacea, que también está en estado vulnerable. Y por último, la tortuga carey, o Eretmochelis imbricata,
que es la tortuga que está en Isla de Pascua y que está en peligro crítico de extinción. Bueno, y la tortuga de orejas rojas, tampoco se quiso quedar atrás. Esta tortuga la pongo porque siempre es un tema durante las charlas, durante los congresos, o la gente muchas veces pregunta de que por qué no se pueden liberar las tortugas de orejas rojas. Las tortugas de orejas rojas son especialmente de Estados Unidos y México y llegaron por, eh, por ser mascotas exóticas, pero esta tortuga es una de las especies que integra las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del planeta y por lo tanto no se puede liberar. Tiene una gran capacidad de adaptación, puede comer muchas cosas, puede comer huevos de fauna silvestre, eh, depredar, la verdad, pequeños peces nativos, etcétera. Y el primer reporte en Chile en el medio natural fue el año 2002 y también se ha documentado reproducción en la laguna del Loto, en Valdivia, en el año 2018. Por lo tanto, no es nativa ni tampoco es una especie marina, es una especie dulce acuícola. Bueno, ¿cómo diferenciamos las especies dentro de las tortugas marinas? La verdad es que hay muchas diferencias. Yo quiero destacar estas dos más importantes, que son las escamas prefrontales y los números de escudos. Las escamas prefrontales son estas que se indican con la flechita verde, y los escudos laterales son estos 5 escudos que están enumerados en la figura. Por lo tanto, según especies, la tortuga verde tiene un par de escamas prefrontales y 4 escudos laterales. La tortuga olivácea presenta más de un par de escamas prefrontales y 6 o más escudos laterales. La tortuga carey presenta 2 pares de escamas prefrontales y 4 escudos laterales. La tortuga cabezona presenta más de un par de escamas prefrontales y 5 escudos laterales. Y la tortuga laúd no tiene absolutamente nada, no tiene escamas ni tampoco tiene escudos de caparazón. Es la única tortuga que no posee un caparazón óseo y por lo tanto el caparazón es un caparazón de un material muy parecido al cuero. Y esta diferencia se da porque esta tortuga es mucho más ancestral que las demás. También podemos diferenciar la forma de los cráneos. Por supuesto, la tortuga de la U siempre va a ser la más grande, y la letra A suele tener un, un cráneo bastante grueso y largo, y tiene una mandíbula muy diferente a la demás, que en esta foto no se aprecia mucho, pero una mandíbula especializada para el consumo de medusas. Luego están las tortugas más pequeñas, que son la verde, la carey y la olivácea. Y la verdad es que no se diferencian mucho en estas fotos, pero sí tiene pequeñas diferencias anatómicas en cuanto a las dimensiones, en cuanto a la órbita ocular. Eh, Pueden haber bastantes diferencias si encontramos un cráneo. eh, no creo que la podamos diferenciar en la playa, pero sí, por ejemplo, en un museo podría ser fácil reconocerla. Y la cabezona, como su nombre indica, tiene un ancho de cráneo mucho más grande en comparación a las otras especies. También tenemos algunas adaptaciones en la alimentación. La tortuga olivácea con la tortuga verde suelen ser especies más herbívoras. Sí, igual a veces consumen pequeñas especies que están dentro, entre medio de las algas marinas, y por lo tanto son especies que se alimentan más asociado a la costa y no tanto al interior del mar. La tortuga cabezona posee un pico muy adaptado eh, para romper los caracoles,
que es su principal alimentación, al igual que la tortuga carey, y la tortuga carey también puede comer corales. La tortuga laúd, siempre con sus excepciones, esta tortuga come medusas, se dice que es una especie que es controladora de las poblaciones de medusa y tiene una característica muy particular que tiene papilas afiladas y queratinizadas desde la boca hacia todo el tracto digestivo hasta el estómago. Por lo general las tortugas todas tienen estas papilas, pero las demás tortugas las tienen solamente en la parte del esófago. El tamaño de las tortugas también es bastante importante. Por lo general las que son más pequeñas suelen ser la verde, la carey y la tortuga olivácea. La tortuga careta careta suele ser un poco más grande, suele alcanzar más de 1 metro de largo, pero la que siempre nos impresiona más en ver es la tortuga laúd. La tortuga laúd aquí, por lo menos en esta figura, dice que son 2 metros, pero se ha documentado 2 metros y medio, 2 metros 80. Entonces es una especie bastante grande en términos de tamaño. Acá hay una foto más o menos para que vean la diferencia de tamaño con dos personas y la verdad es que es bastante grande. Aquí se puede ver que el- la piel es bastante diferente, no posee escamas, el caparazón tampoco es un caparazón duro, un caparazón más bien blando. Bueno, aquí no podemos ver mucho esta diferencia, pero en zonas de anidación vemos que sí tenemos diferencias con las huellas de las tortugas, perdón, que nos va a permitir más o menos diferenciarlas según las especies. Ahora, esto es bastante eh, detallista y esto es un poco más para las personas que están haciendo conservación en estas áreas. Esta es la huella de la tortuga verde, esta es de la tortuga olivácea, tortuga cabezona, tortuga carey y tortuga laúd. Un poco entrando al tema de varamiento de tortugas marinas, los varamientos son de especies hidrobiológicas, pueden ser tanto de individuos muertos o vivos, o también restos de animales. Pueden ser cráneos, pueden ser costillas, huesos, etc. Las tortugas marinas por lo general varan en zonas muy cercanas a rutas migratorias, con hábitats de desarrollo también llamados zonas de forrajeo y playas de anidación. ¿Ya? Estos varamientos son una fuente de información bastante importante para estudios biológicos y tanto ecológicos de las diversas especies, y el seguimiento detallado es muy importante para determinar la causa de mortalidad. Ahora, para esto siempre se van a necesitar protocolos adecuados en cuanto a las organizaciones que hay en Chile. De hace mucho tiempo atrás se está hablando de que hay eventos masivos en las costas, tanto de ballenas, de aves, de delfines, etcétera, y lo que nos está impulsando a tener mayor capacitación en nuestro personal, ¿ya? Es importante hacer las necropsias. Muchas veces tenemos individuos que varan en estados de putrefacción muy elevadas, pero aún así hay que tratar de hacer una necropsia para ver de qué murió. Por lo general, claro, la tortuga puede estar en estado de putrefacción, pero por ejemplo, si consumió plástico, por lo general el plástico dura millones de años. ¿Y por qué es tan importante ver las claves de identificación? Porque muchas veces en las tortugas marinas podemos ver solamente esto, que es el caparazón. Entonces, sabiendo las claves de identificación según los escudos laterales, podemos ver qué tipo de especies es, ya que solo, em, ya que los escudos laterales significa que es una costilla modificada, que en el fondo va a ser un material oso que va a quedar mucho tiempo en el lugar de varamiento. No es solamente escamas. Bueno,
Las causas globales de los varamientos, la verdad es que hay un montón. Yo solamente puse algunos que considero mucho más importantes. La primera causa y una de las más preocupantes es el bycatch o pesca incidental que se da por las artes de pesca abandonadas o activas, ¿ya? Por lo general pasa que las tortugas no ven estas redes, ya que por lo general las redes están hechas para que las especies no la vean y puedan capturarse más fácilmente. Las tortugas tienen periodos de apnea muy grandes. De repente una puede durar 20, 40 minutos de apnea, pero si uno le asuma el estrés asociado a una captura, se puede ahogar fácilmente en algunos minutos. Por eso es que es tan importante el bycatch en realidad para toda especie marina, porque muchas veces se enredan, se desesperan y se ahogan. Em, los desechos de plástico o de otros orígenes em, asociados a las personas también es un ente muy relevante. Las tortugas marinas por lo general no diferencian las bolsas de una medusa o de su alimento principal, ya que no se ve muy parecido y aparte tienen un olor muy parecido. Por ejemplo, en Uruguay, en la zona donde trabaja Carumbé, eh, el 90% están varando por plásticos y estos plásticos generan eh, una obstrucción intestinal y una obstrucción esofágica muy importante y que es crónica. Ya de repente hay individuos en centros de rehabilitación que están meses y meses tratando de sacar el plástico que hay dentro de su sistema digestivo. Por lo tanto, hay muchas tortugas que no pueden vivir y por lo tanto fallecen por esta causa. La pérdida de hábitat también es uno de los factores importantes. Los megaproyectos, los puertos son temas muy relevantes en nuestro país. Yo creo que hay un poco de mano blanda en esta situación. em, y la verdad es que la pérdida de hábitat para todas las especies silvestres es un tema muy importante y que debería tener una mayor preocupación en cuanto a la hora de investigar o de preservar una especie. Junto con esto, la colisión por embarcación sigue siendo un tema bastante relevante, que es el choque de las naves a estas especies que causan daños severos. Muchas veces causan la muerte, pero cuando no causan la muerte, producen daños neurológicos, derrames, neumonía, y por lo tanto son especies o sea, son individuos que están con alta probabilidad de muerte. Aquí no pasa mucho, pero también tenemos especies empetroladas, eh, por lo cual también es un tema importante, aunque nosotros no tengamos tanto animales empetrolados, hay que empezar a preocuparse. Tenemos muchos barcos en nuestras costas. En cualquier momento podemos tener al- algún, alguna especie varada por este material. Y otro de los temas muy relevantes es el consumo y el tráfico ilegal. Acá en Chile hay algunos reportes de consumo. eh, yo creo que hay más reportes de lo que se sabe y hay consumo también, yo creo. eh, pero principalmente esto se da en Costa Rica, en Brasil, en Vietnam, en varias partes del mundo, en Perú también. El consumo y tráfico ilegal es una de las cosas más importantes que tienen las tortugas. Muchas veces están las personas atrás de la tortuga cuando la tortuga está desobando y quitándole los huevos. Ya, estos huevos por lo general funcionan como afrodisíaco y se exportan al medio asiático y a países más exóticos. La situación en Chile, bueno, en Chile el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura lleva los registros de los varamientos de tortugas marinas desde el año 2009.
Por lo tanto, tenemos harto tiempo en lo cual no sabemos muy bien lo que ha pasado con las tortugas marinas. Y hasta enero de este año tenemos un total de más o menos 436 tortugas marinas varadas. ¿Ya? Este es más o menos un poco del estudio que estamos haciendo nosotros en la Universidad Andrés Bello, junto con otros autores, que es un poco lo que yo les quería presentar hoy día. Bueno, los primeros años tenemos que la verdad no hay no hay variamientos eh, tan exponenciales, se mantiene el número de varamientos por lo general hasta el año 2013. Luego, desde el año 2014, 2015, 2016 hasta el 2019, hay un crecimiento exponencial en cuanto a los varamientos que han habido a lo largo de todos estos años, llegando al 2018 a 114 tortugas marinas varadas en un año. Y aquí se incluyen las tortugas que vararon en Arica por desmembramiento o sin cabeza. También si hablamos de cada especie, tenemos que la tortuga olivácea y la tortuga verde son de las especies que más varan en Chile. La verdad es que casi la mayoría es de estas dos especies y por lo tanto son las especies que uno tiene que tener más en mente para diferenciarlas entre ellas. Estas especies son bastante parecidas, pero si uno se rige por el número de escudos laterales, puede ser mucho más fácil identificarla. ¿Ya? Esto se puede deber a que como estas tortugas son más herbívoras y pueden asociarse más a las costas, pueden estar interactuando mucho más con las pesquerías artesanales, que en comparación, por ejemplo, con la tortuga laúd, que la tortuga laúd, uno de los principales problemas de bycatch es por pesca de palangre que se hace más en, en agua más adentro. Y la situación en Chile, la verdad es que va a depender de cada región. Yo antes de hacer este estudio pensé que estaban todas agrupadas en el norte del país, pero la verdad es que me sorprendió un poco saber de que hay hasta en Aysén tortugas varadas. Todavía estamos estudiando esto, no sabemos el porqué de algunas regiones tienen más o menos tortugas, pero, pero se debe también porque a lo largo de todo nuestro país hay mucha pesca artesanal e industrial, como también hay regiones que están más contaminadas que otras. Ahora, todavía en el norte del país sigue siendo los números más altos en cuanto a los varamientos, ya que son las zonas que tienen mayor temperatura, como también son zonas en donde hay mayor pastos marinos donde las tortugas se pueden alimentar. Si hablamos un poquito de las temperaturas en cuanto a los meses del año, esto no está muy claro aún, pero sí tenemos una cierta tendencia a que están varando un poquito más entre agosto y noviembre, que tiene que ver mucho porque en los meses de agosto empieza a cambiar un poco la temperatura y a subir un poquito más que en el invierno. Es como la salida del invierno. Entonces, podríamos asociar un poco esto. Ahora, también hay que ver que cuando las tortugas varan y llegan a un punto final, no sabemos cuánto tiempo estuvo varada, pero dentro del agua. Entonces también hay que hacer, este es como hacer un nuevo estudio y ver más o menos cuánto se están demorando en varar las tortugas y en dónde, porque también pueden recorrer grandes kilómetros por medio de la corriente. Las consideraciones y cuidados que hay que tener con las tortugas marinas, al igual que otras especies, han sido fuertemente afectadas por todo lo que ya les comenté: pesca incidental, plástico, colisión por embarcación, destrucción de hábitat. Por lo tanto, estas son una de las amenazas más graves que tiene. Pero la amenaza más grave es la falta de educación. Y con falta de educación me refiero a tanto público en general como público del ente científico. ¿Ya? Por lo general las personas suelen ser más especistas y suelen saber solamente de algunos ciertos tipos de especies
Y en el fondo, hago siempre la comparación, por ejemplo, las personas que trabajan en clínicas menores, que deben saber de todo. Ya la fauna silvestre de nuestro país es tan importante que al final tienen que saber de fauna silvestre, como también de clínica menor, para hacer un buen servicio y por lo tanto poder educar a la población. Las consideraciones, cuando encontramos un individuo varado, puede ser muerto, moribundo o herido. La verdad es que la primera opción es siempre llamar a hacer una pesca. La Armada y Carabineros también son los entes a los cuales nosotros podemos llamar, pero el que siempre va a ser como el líder va a ser Pesca. Las tortugas no deben devolverse al mar. eh, Tengamos en cuenta de que las tortugas que están varadas en la playa o flotando sin rumbo, eh, tienen que estar muy mal para que sean varadas, ¿ya? Por eso no es recomendable devolverla al mar. Por lo general, si uno las devuelve, lo más probable es que en pocas horas o en pocos días esa tortuga muera. Y lo importante sí es cuidar siempre de los perros y del exceso de personas que hay en la playa. Las tortugas suelen ser especies carismáticas, son bastante bonitas, no atacan, son muy tranquilas, lo que no significa que no se estresen. Son altamente estresables. Por lo tanto, hay que estar con la menos cantidad de personas y la menor cantidad de ruido. Em, También es importante ver el estado de hidratación. Este es un poquito un término como más médico, pero también nosotros podemos hacer muchas cosas en la playa. Por ejemplo, de la misma agua de mar, nosotros podemos colocarla encima del caparazón y así se van hidratando por medio del caparazón. Por supuesto, tener cuidado con no echarla en la parte de la cara ni en la nariz, ya que se pueden ahogar. Y es importante tampoco no movilizar ni alimentar. Y esto va en general para todas las especies de fauna silvestre. Por lo general la gente cree que por alimentar a un animal uno le está haciendo un bien y por el contrario uno le está haciendo uno le está haciendo un daño a un animal al alimentarlo. ¿Ya? A no ser de que el Servicio de Pesca y Acuicultura te pida movilizar al animal a otra parte para que llegue más rápido al centro de rehabilitación o al centro de pesca. Bueno, una de las cosas importantes que hay que saber en cuanto a a las tortugas, las tortugas mundialmente se marcan en esta zona que es la parte caudal de la aleta, es como en la axila, y se marcan con este especie de tag, que es metálico y tiene una sigla y con unos números. Eso es importante no sacarlo porque por lo general son tortugas que están siendo marcadas por alguna ONG o por algún otro eh, ente, por ejemplo, Pesca igual a veces marca tortugas que han liberado. También se puede mandar esto a las distintas ONGs que hay en el país para ver si es de alguna de la ONG del norte o tal vez de Antofagasta, por ejemplo. Bueno, este es uno de los casos de tortugas que pasó el año 2008. Fueron las tortugas de Arica, las que llegaron con desmembramiento. Muchas de las tortugas llegaron sin cabeza o sin aleta. Más o menos fueron unas 80 tortugas que vararon en estas mismas condiciones, en diferentes épocas también. Mayoritariamente eran tortuga verde y tortuga oliváceas, que eran casi todas muertas sin el cráneo. Y a raíz de esto se inició una investigación con algunas dificultades logísticas, ya que no muchas veces se podía hacer necropsia por el alto grado de descomposición que había, pero aún así se hicieron algunas necropsias y se mandaron muestras a un laboratorio en Estados Unidos del NOAA. Se dijo que en su momento esto había sido producto de los lobos marinos,
pero la verdad es que nunca quedó muy claro si fue, si fueron todos los individuos afectados por el mismo factor. Personalmente yo creo que no fue muy así. Yo creo que hay algún factor antropogénico metido en en alguna parte de estos varamientos. Y lo otro es que si fue por los lobos marinos, esto no es como un deber. Entonces, si fueron los lobos marinos, yo me estaría pensando de por qué los lobos marinos estaban atacando a las tortugas, cuando los lobos marinos, la alimentación eh, que ellos tienen es una alimentación bastante, em, por decirlo así, ellos no se van a esforzar mucho en ir a comer algo. La verdad es que se comen lo primero que pillan. No son muy esforzados, por decirlo así. Tratan de comer lo que menos energía gastan. Entonces, tal vez por ese lado puede haber tal vez una regulación de su alimento, pero la verdad es que todavía está muy incierto el tema de estas tortugas. Y el otro caso es el de la playa Puyahuyao en Constitución, que es una especie que valoró el año pasado, de, de la especie olivácea. Esta tortuga llegó con fractura y herida profunda de caparazón y plastrón. El plastrón en la parte de abajo de la zona de la guatita de las tortugas. Y bueno, esto se puede relacionar siempre a colisión por embarcación. La verdad es que esto es muy sugerente a este tipo de lesiones. Esta tortuga pesó 40 kilos y tuvo una longitud de 70, por lo cual igual era un individuo más o menos bastante grande, subadulto. Eh, fue luego de que Cernapesca lo vio, fue dirigido a un centro de rehabilitación, pero la verdad es que falleció durante la noche que llegó allá no recuerdo bien si era el centro de rehabilitación de Rancagua, pero la cosa es que estos tipos de heridas no son muy alentadoras. Y actualmente, para ver más o menos la contingencia que nos tiene aquí encerrados, el SARS-CoV-2 o COVID-19 nos tiene en realidad un poquito más felices en cuanto a las tortugas. Estamos viendo que las tortugas están anidando sin mayores problemas porque las playas están vacías. Se han visto también reportes de que las tortugas están poniendo más huevos o están saliendo a desovar más veces. Y en algunas, por ejemplo, los artículos de India. em, y aquí, por ejemplo, en esta foto podemos ver que son tortugas oliváceas. Por lo general, las tortugas oliváceas desovan así en alto número de individuos en comparación a otras especies. En Brasil está sucediendo lo mismo. Y aquí nacieron como 100 tortugas, creo que tortuga carey, en Brasil gracias a la cuarentena. Que hay hartos reportes de India, de Estados Unidos, donde las playas están vacías. Y un poquito hablar de la parte de distancia para un avistamiento seguro de fauna marina. Si no me equivoco, esto salió hace 2, 3 años atrás. Es un afiche de Cernapesca, el cual estipula de que uno tiene que tener una distancia a lo menos de 50 metros de una especie de tortuga marina, lo cual está normado y la multa está entre 30 y 300 UTM. Esto tiene que ver mucho con los pescadores y con la gente que está haciendo turismo en la zona del norte del país, ya que muchas veces, como las tortugas son tan pasivas, se acercan demasiado y hasta las suben a la embarcación. Eso no hay que hacerlo, ¿ya? Es muy preocupante. Las tortugas por lo general se estresan y puedes hasta desencadenar un estrés tan grande que tal vez no la impida alimentarse en un día o 2 días. Senapesca ha tirado varios afiches en realidad en cuanto a las tortugas marinas.
Para la protección en cuanto a las bolsas de plástico, ya vemos que hay menos bolsas en casi todas las playas de Chile. Ha disminuido harto, pero aún hay mucha basura que quedó en las playas, hay colillas de cigarro enterradas en la playa. Y por lo tanto, siempre es bueno llamar a la concientización del uso de los plásticos. Ya ayer Diego habló mucho del tema de los plásticos y los problemas que tenemos con ellos. em, por eso es muy importante reciclar. Ahora, cuando uno puede ver una tortuga viva, muerta o de forma accidental, también es bueno reportarlo. Tenemos muy poquitos reportes de tortugas por parte de la población. Y Carapara, que es una de las ONG que ya estuve bastante tiempo, creó este pequeño proyecto de tortugas marinas para ir documentándolas. Se llama Inaturalist. Este es el logo de una página web donde uno puede acceder y poner las fotos, subirlo al registro de las tortugas que han varado o los avistamientos. Invitados también a que puedan seguir la página de Carapara. Ellos son una de las ONG más importantes en Chile en cuanto a las tortugas marinas. Están subiendo siempre material educativo y están haciendo harto estudio en cuanto a la zona de alimentación. Y este es un logo de una ONG de Pro Delfinus de Perú, eh, que nos enseña un poco la manipulación, pero desde el ente del pescador, ¿ya? Aquí lo importante siempre es tener el mayor cuidado con la tortuga. Ya cuando nosotros vemos eh, estando pescando y hay alguna tortuga enredada, aunque se enreda en nuestras redes, lo importante siempre es que la tortuga no se ahogue. Así que por lo general, lo primero que hay que hacer siempre es tratar de avisar a Pesca, decir que hay una tortuga que está con enmalle, tratar de liberarla, pero la verdad es que como esto es un tema legalmente muy problemático, lo ideal es siempre avisar para que no le saquen la multa de estar con una especie de fauna silvestre en peligro de extinción adentro del bote. Y este es otro afiche que hicimos junto con Pesca y la Universidad, o sea, que hicimos junto con Carapara, la Universidad Andrés Bello y Pro Delfinus, que también nos habla un poco de la manipulación que tienen que tener las tortugas cuando nosotros lo estamos viendo. Y en el fondo comentarle un poco las recomendaciones que se hacen cuando uno tiene interacción con esta especie. Por lo general, nunca las tortugas deben ponerse de espalda. Las tortugas debajo del caparazón tienen al tiro sus pulmones, que son pulmones bastante pequeños y por lo tanto si uno las da vuelta, genera una mayor presión y una dificultad respiratoria muy aguda y por lo tanto puede fallecer. También lavarse las manos, por lo general los reptiles marinos se consideran como un poco portadores de salmonela, la salmonela es zoonótica, se puede también traspasar a las personas. eh, Por eso, por lo general, manipularla sí la van a hacer con guante de nitrilo, etcétera. Pero es más para gente de senda pesca. Siempre uno hace el llamado a que tiene que resguardar la zona para que los perros no estén ahí al lado de la tortuga y la puedan dañar, etcétera. Este afiche se hizo para un pequeño proyecto con pescadores artesanales de la zona de Copiapó, Caldera, creo. Eh, y se entregó esta misma información conjunto con los afiches tanto a los pescadores como a los marinos. Bueno, y un poco hablando de la bolsa, y creo que esta es la última diapositiva. La bolsa de plástico siempre ha sido un tema súper malo para las tortugas marinas. No se notan, no se ve la diferencia entre las bolsas y el alimento de las tortugas cuando comen medusas. Eh, el olor es muy parecido dentro de algunos estudios que han realizado y las bolsas por lo general también agrupan un poco el agua, o sea, el aire. Entonces, cuando las tortugas comen mucho plástico,
suelen llenarse también de mucho aire y por lo tanto no pueden hundirse bien. ¿Qué sucede con esto? Es que la especie, o sea, el individuo no puede buscar muy bien su alimento y por lo tanto puede sufrir de desnutrición. Agradecimiento siempre a Naturalistas de Chile que nos invitó y está haciendo estas charlas muy fabulosas. Eh, a dos entes muy importantes, a Claudio Soto y a Mario Alvarado, que están haciendo el proyecto conmigo y la verdad es que me han enseñado demasiado. Eh, Pesca que nos está dando los datos públicos, la UNAF, por supuesto. Carumbey, que es una de las principales ONG, de hecho una de las más antiguas, ellos están en Uruguay, y yo hice mi primera pasantía en tortugas con ellos hace muchos años. Y Carapara, que fue como mi segunda casa también, y siempre llamarlos a que sigan las redes sociales, y ellos están súper conectados al Instagram, siempre subiendo información de educación, hacen estudios y proyectos de todo ámbito, así que síganla. Y eso es un poquito lo que yo les quería contar el día de hoy. Voy a ver si hay alguna pregunta. Ah, claro. Aquí hay, Cristian me dice la laguna del Pacífico está en peligro crítico. Sí, es un poco, eh, viendo un poco, va a depender mucho de la localidad de uno donde ve la especie, el peligro, pero la verdad es que yo estos datos los revisé ayer en la IUCN y suelen cambiar mucho en cuanto a la localidad que uno los ve. Calo, eh, aquí estaban hablando un poco de las tortugas de orejas rojas. Sí, las tortugas de orejas rojas son invasoras. Por supuesto, no son de Chile. Recalcar, siempre me preguntan lo mismo. Y son súper problemáticas. Comen fauna acuática, comen huevos de aves silvestres. Por lo tanto, ni siquiera hay que... yo ni siquiera las tendría de mascota del Mao. Francisco me pregunta de dónde han avistado tortugas lauda en Chile. Mira, yo sé, la verdad es que hay muy poco dato de avistamiento, por eso es bueno que siempre se metan ahí Naturalis para que pongan sus datos, pero yo sé que en Chañaral de Aceituno han tenido algunos avistamientos, como también en Arica, de que son de personas que hacen turismo. Por lo general los ven las personas que están haciendo pesca. Yo he tenido bastantes pescadores que me han dicho que han visto tortugas laúd en el norte de Chile. Aquí Rick dice, yo solo he visto tortugas marinas en Antofagasta, una verde de 60 y 90 centímetros. Después supe que desaparecieron por los lobos marinos. Claro, ese es un tema controversial de que estaba, como yo le estaba diciendo, de que al final fueron bastantes tortugas las que desaparecieron. eh, y yo todavía creo que está como en veremos esa situación. No creo que solamente hayan sido los lobos, pero no solamente hay en Antofa, hay en muchas partes de Chile se están viendo las tortugas. Bastián me pregunta, ¿existe solo una especie de tortuga verde o ya se considera otra aparte de la costa del Pacífico de América? Ya, bien, lo que pasa es que la tortuga verde, em, genética, o sea, como especie es solo una, pero aquí en el Pacífico se considera que hay una tortuga negra, que es Chelonia midas agassizi, y se considera como una subespecie, no, no es como una especie como tal. Rod Moreno dice que hay algunos datos de varamiento entre el 87 y el 2017.
en el capítulo de Pretología de Chile. Ahí hay que revisarlos para ver más o menos cuáles son, porque yo estuve buscando la otra vez y la verdad es que antes del 2009 no había mucho, pero según el libro creo que también leí el capítulo que había en algunos. Carlos me pregunta, ¿qué ONG en Chile están marcando tortugas actualmente en Chile? Bueno, la primera, siempre Carapara. Carapara va 2 o 3 veces al año a capturar tortugas para los estudios que están haciendo ellos y la están marcando. También están en Antofagasta y en Arica, si no me equivoco, también están marcando tortugas. Y Flaubert me dice, tuvimos un caso parecido de varamiento de tortuga marina que también estuvo con la mitad del cráneo en San José en Perú. Y dice, nunca quedó claro el accidente, pero se asoció a un accidente con el motor de una embarcación. Entonces es diferente. Giselle me pregunta, ¿por qué por culpa de los lobos marinos? La verdad es que hay algunos aciertos fotográficos de los lobos interactuando con tortugas y comiéndose las tortugas, pero son como dos aciertos fotográficos. Entonces, sí los lobos pueden depredar esta especie, em, pero no se sabe si todas las tortugas que vararon por esta condición fueron ocasionadas por lobos. Y Giselle también me pregunta si sigue siendo una especie Chelonia amida sin distinción de subespecie. Sí, todavía sigue siendo una especie. Lo que pasa es que Chelonia amidas agassizi sería una subespecie. Y aquí Juan Mauricio me dice que las tortugas que ha encontrado las ha subido ahí Naturalis. Así que ahí ir subiendo todas las especies chiquillos para que haya mayor registro. Puede ser vivo, muerto, un pedazo de caparazón, etcétera. Carlos Cristian me pregunta sobre Bahía Chasco. Sí, Bahía Chasco la verdad es que es una de las bahías que tiene pasto marino y hay una agregación de tortugas por este mismo pasto, que aparte el pasto está en peligro de extinción y en peligro crítico, perdón. Y aparte esta bahía tiene megaproyectos, entonces la verdad es que la ONG que está ahí a cargo de Escarapara están haciendo los estudios relacionados a muchas cosas en cuanto a la medicina de las tortugas y cómo también las puede afectar estos megaproyectos. Bahía Chaco es una bahía bastante linda de la en la región de Atacama y aparte de tortugas, también tiene una avifauna muy particular. Tiene eh, em, hartas especies que son muy importantes y bien bonitas. ¿Cuántos años duran las tortugas? Me pregunta la Cris. La verdad es que va a depender, porque las tortugas marinas, hay algunas tortugas que duran 80 años y otras que duran más de 120, si no me equivoco. Carlos me pregunta si hay información sobre de dónde vienen las tortugas laúd que visitan Chile. No tengo información sobre eso, Carlos. Es muy difícil estudiar la tortuga laúd porque como es una tortuga bien pelágica, la verdad es que no sabría contestarte esta pregunta. Luis me pregunta si hay tortugas anidando en Chile. No, la verdad es que no hay sitios de anidación en Chile, solamente sitios de alimentación.
Y Rick me dice que un dato que en el Museo de Historia Natural de San Antonio tienen muchas tortugas embalsamadas, incluso la U para que las puedan conocer. Sí, también en el Museo de Valparaíso también tienen la U. En el, Sammy me pregunta, en el caso de un varamiento de una tortuga viva, ¿qué primeros auxilios se le puede dar? En algunos países la gestión de las entidades de Estado suele ser muy deficiente. Y esto, dame un segundo, y esto mayormente atendido por la ONG. La verdad es que siempre esto tiene que estar guiado por un médico veterinario o por alguien que sepa, porque la verdad es que primeros auxilios para una herida es muy diferente a primeros auxilios para un animal que se está ahogando. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es primero dejar la tortuga, ojalá donde no le dé el sol directo, eh, no transportarla, no devolverla al mar, tratar de hidratarla. En la parte del caparazón se puede poner una toalla con humedad, con la misma, con la misma agua marina, no alimentar, es súper importante. Pero la verdad es que lo primero que uno puede hacer es llevarla o al centro de Pesca, si se puede transportar por vehículo, por decirlo así. Pero la verdad es que muchas cosas no se pueden hacer con un animal. Por lo general siempre hay tortugas que varan y quedan en el agua. A esas tortugas, por ejemplo, yo les recomendaría que las sacaran para que no se ahogaran. Aquí Kelly me está preguntando, ¿qué especies es la más atacada por el tráfico ilegal en Chile y qué medidas están implementando para su protección actualmente? La verdad es que en Chile no se sabe mucho de tráfico ilegal de tortugas. Creo que de hecho hay como un reporte. Por lo tanto, las medidas que se están haciendo, la verdad es que no hay medidas. Hay muchos pescadores, por ejemplo, o hay muchas personas que se les quedan enredadas la especie en las redes, las sueltas, pero no dan aviso por el temor al, al- a, lo- a las multas que pueden tener. Y si el tráfico ilegal, por ejemplo, en Chile no se puede tener ningún artículo que sea de tortuga marina, no se pueden tener caparazones, ni tampoco cosas hechas de material carey, que es el material de la tortuga carey. Y esta tortuga está dentro de lo que se llama el CITES, que les permite a ellas la protección dentro del, de la exportación. Juan Mauricio me dice que encontró una tortuga verde muerta sin cabeza. Lo ideal sería em, registrarla en iNaturalis y también documentarla en Pesca, aunque esté seca, aunque hayan pasado 1000 años. La verdad es que es súper importante ese registro, porque si siguen habiendo las mismas muertes de hace 1 o 2 años, hay que seguir reportando. María Isabel Aguirre me pregunta si hay reportes de fibropapiloma en tortugas marinas en Chile. Y la verdad es que dentro de los estudios que hace Carapara, se hicieron estudios genéticos donde sí encontraron el fibropapiloma en cuanto a la genética. Así que lo más probable es que sí haya fibropapiloma acá. Creo que esas eran todas las preguntas. Ya.
Bueno, estos chiquillos, muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad.